Estamos en la cadena de todos los miércoles con el alcalde Jaime Nebot. Señor alcalde, le damos un cordial buenos días y bienvenido con el espíritu navideño. Estamos a 3 días de Navidad. Así es, un buenos días muy cariñoso para quienes me escuchan y por supuesto para todos los ecuatorianos y especialmente para quienes viven en Guayaquil. Un deseo muy ferviente de que pasen una muy feliz Navidad en unión de sus familias. Bien, ya entrando en materia, señor alcalde, esta semana se dio la aprobación del acuerdo comercial con Europa en la Asamblea Nacional y ayer el presidente de la República lo ratificó. Hoy día se debe de publicar en el registro oficial y ojalá que el viernes en la Gaceta de Europa para que entre en vigencia. Ante esto, 26 asambleístas de Alianza País no se presentaron y a pesar de esto, la pregunta: ¿usted asume como un giro del modelo económico del gobierno hacia una economía de mercado que aquí en Guayaquil el Partido Social Cristiano va a aplicar? No, lo asumo como una conclusión a la que han llegado en forma tardía, y no todos, como usted ve, pero creo que es un acto positivo. Mejor tarde que nunca, aunque nos pudo ser y nos debió ser mucho más útil tiempo atrás. Se habla que con esto Ecuador se abre al mundo, definitivamente. Guayaquil, la municipalidad, el alcalde Jaime Nebot, ¿algún plan especial con los sectores productivos de la ciudad? Nosotros siempre hemos tenido esa línea. Siempre hemos dicho y practicado que la empresa privada es el mejor aliado que puede tener un gobierno nacional, provincial o local. Y gran parte del progreso de Guayaquil se debe a la aplicación de ese modelo que nos ha permitido ir mucho más allá de nuestro presupuesto. Les pongo ejemplos varios, desde uno chiquito como el de la rueda mocovita, que no le ha costado absolutamente nada al municipio y que más bien le da ingresos al municipio, hasta otros como la alianza con la empresa privada para haber generado 45.000 viviendas, 35.000, ¿no es cierto?, prácticamente en marcha y 10.000 dentro de los planes. Las concesiones, por ejemplo, la de Interagua, la del aeropuerto, ¿de dónde hubiéramos sacado, y especialmente hace años cuando la situación económica de Guayaquil no era la misma, el dinero para hacer esas obras que ahora nos dan rentabilidad, nos dan flujo en vez de quitarnos? Entonces, esa mentalidad es la que permite progresar. Por supuesto, las cosas no son buenas per se, hay que saber negociar, hay que ser duro, hay que hacer cumplir a la gente, pero esas son las normas de cualquier negociación con sector público o con sector privado. El decir que el Estado es malo es tan absurdo como decir que la empresa privada siempre es buena. Hay estados que funcionan y hay otros que no funcionan para nada, y hay empresarios exitosos y hay empresarios que quiebran. Lo importante es hacer las cosas bien y no excluir a ninguna de las dos partes de la sociedad, la una el Estado y la otra la empresa privada, que son insustituibles, indispensables y fantásticos cuando trabajan juntos. Cuando se da este tipo de situaciones en una campaña electoral, señor alcalde, siempre va a haber la oportunidad de relacionarlo. Voy a compartir con la ciudadanía el primer párrafo del plan de gobierno propuesto por el binomio Viteri-Pozo, con el título Programa de Gobierno Cambio Positivo, que promete salir de la crisis en democracia. Pero dice en el primer párrafo, y un tanto desde mi punto de vista pesimista, dice: el diagnóstico del país hoy: recibimos un Ecuador devastado. Tras el mayor periodo de ejercicio en el poder de toda nuestra historia, el mayor control de todos los poderes del Estado y la mayor disponibilidad de recursos, incluso que gobiernos anteriores a este en los últimos 30 años. El desempleo crece a diario, la droga se toma los hogares, la corrupción vacía las arcas fiscales y la credibilidad en el Ecuador está por los suelos en mediciones mundiales de modernidad. ¿Cómo, señor alcalde, Partido Social Cristiano Madera Guerrero va a sacar al Ecuador de esta crisis, de este diagnóstico? Bueno, Cintia Viteri y Mauricio Pozo lo han explicado, pero primero déjeme decirle lo siguiente: ser realista no es ser pesimista. Guayaquil estaba peor que el Ecuador en su momento, y mire lo que es Guayaquil hoy día. Y si se pudo aquí y se sigue adelante, ¿por qué no se va a poder en el Ecuador? Es cuestión de hacer las cosas bien. Yo siempre digo de primero saber qué es lo que hay que hacer. ¿Cuáles son las cosas bien respecto a los 10 años de esta década?
Bueno, yo creo que la vialidad es un punto a favor del gobierno. Creo que el haber igualado los sueldos de los empleados domésticos y el haber obligado a muchos patronos irresponsables, no es una ley nueva, sino que no la cumplían, afiliarlos al seguro, es correcto. Yo creo que el manejo inicial de la deuda externa fue correcto. Pero, ¿y el resto? La economía está hoy día prácticamente paralizada en terapia intensiva. El desempleo juega al pepo, como dicen los chicos, desgraciadamente, tanto en el sector público como en el sector privado. Efectivamente, el tema de la droga en la familia se ha vuelto terrible. Yo tengo muchos años, muchísimos años, caminando especialmente en la ciudad de Guayaquil, y hasta hace aproximadamente un año nadie me tocaba el tema de la droga en la familia, desde que se les ocurrió este sistema que en el fondo ha generado un microtráfico de droga en los colegios. El drama en las familias es terrible. La actitud totalitaria de control total del gobierno no es democracia. El querer ponerle un esparadrapo a la prensa para que no diga con libertad lo que piensa, lo que el pueblo opina, es un símbolo claro de que no hay una libertad adecuada. Lo mismo que tratar de que los jóvenes estudien lo que el gobierno quiere, de que los emprendedores estén limitados en sus decisiones y en su vocación. O sea, las cosas están mal. Y a mí me gusta hablar con números. Cuando el gobierno tomó el poder en el año 2007, la deuda no llegaba al 29% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Hoy día la deuda real sobrepasa el 50% del Producto Interno Bruto del país. Y para ponerle un ejemplo, la deuda de Guayaquil, del municipio de Guayaquil, versus el Producto Interno de Guayaquil, no llega al 1%. El desempleo y el subempleo hoy día están por el 60,6%, algunos puntos más que cuando el presidente Correa tomó el gobierno. El salario, el monto de los salarios que se paga a los empleados del Estado Central era en el 2007 $3.300 millones, y ahora casi llega a los 9.000 millones de dólares. Hicieron un modelo estatista basado en que el petróleo nunca bajaría de precio, en gastar, se le cerró la llave y ahora ve usted lo que está viendo. Mientras que nosotros acá hemos aplicado otro modelo, ser cautos, endeudarnos poco, siempre para invertir con intereses bajos, tener pocos empleados en el municipio, por eso gastamos apenas $15 de cada 100 en empleados y 85 son para invertir y para servicios. Nosotros hemos bajado impuestos, hemos subido salarios, y nuestra economía es una economía que va muy bien, pese a la crisis y pese a los recortes que hemos sufrido por parte del gobierno. Es cuestión de modelos. Yo siempre he dicho, esto no es personal y no puede ser personal. Unos piensan de una manera y actúan en consecuencia, otros pensamos de otra y actuamos en consecuencia. Lo que hay que ver es los resultados de la una tesis, de la una ideología, de un modelo, y los resultados del otro. Y ahora está claro qué funciona y qué no funciona. Cuando ya estamos en la parte específica y entrando un poco a la económica, señor alcalde Jaime Nebot, la propuesta de Cintia Viteri de reducir el costo de tarifas básicas para los pobres, ¿es demagógico? ¿Es populismo? No. Miren, ¿sabe lo demagógico? Cuando usted desde el Estado regala cosas y no tiene el dinero para hacerlo y se endeuda para regalar y luego no tiene para pagar y se endeuda de nuevo en mayor cantidad para pagar la deuda ocasionada por los regalos, y usted sigue haciendo lo mismo, y lo que crea es una olla de presión que acaba explotando. Cuando el subsidio es focalizado, cuando el subsidio va en función de la gente pobre y cuando no ocasiona ese endeudamiento y va contra un presupuesto sano, eso definitivamente no ocurre. Déjeme explicarle lo siguiente. El propio presidente ha dicho, y creo que es verdad, que hoy día el 85-90% de la producción de energía es hidroeléctrica.
Eso quiere decir que esa energía tiene un costo de aproximadamente 2 centavos de dólar el kilovatio. A Colombia, si bien son ventas spot, se le vende alrededor de 6 centavos el kilovatio. Al empresario ecuatoriano se le vende a 9 y 10 centavos el kilovatio, especialmente al industrial. Al gran consumidor domiciliario se le llega a cobrar en determinadas partes del país hasta 60 centavos de dólar el kilovatio. Entonces, esa cuenta arroja mucha utilidad, al punto de que se ha dicho que tiene un impuesto escondido, porque en el fondo el Estado no debe perder para no causar el caos, ese sí populista, ese sí demagógico y perverso, porque es un boomerang que acaba afectando a los que se dice que se quiere servir, que son los pobres. Pero si usted gana mucho dinero en una cuenta, usted tiene que bajar ese monto de utilidad, no perder, seguir ganando, pero no con una exacción. Entonces, no tiene nada de malo si usted a la gente pobre que en la sierra consume hasta 110 kilovatios, no le cobra la luz y sin la costa al que consume hasta 130, porque aquí hay refrigerador, aire acondicionado, alguna gente lo tiene, ¿no es cierto? No le cobra la luz. ¿Eso qué vale? 200 y pico de millones. Usted lo resta de la gran ganancia que tiene en la cuenta y no hay ningún subsidio, no hay ninguna pérdida, lo que hay es una ganancia menor. Pero ¿qué ocurre con esa gente pobre? No solamente hay un alivio, es que ese dinero que gastaban en luz les queda en el bolsillo para comprar cosas, para pagar deudas y para mover la economía y para hacer crecer las empresas que necesitan ventas y cobros para ganar y tributar y para crecer y contratar empleados. Entonces, no hay que tener esa mentalidad fondo monetarista del capitalismo salvaje. Pero cuando se baja es más fácil que luego recuperar precios y subirlos. Bueno, y quedará ahí eternamente de pronto. Depende de las necesidades. Por eso es que el Estado tiene que ser manejado de una forma integral. La peor forma de manejar un Estado es mezclar los problemas. El Estado se enfermó, el Estado central, por falta de previsión, por exceso de gastos y por baja del precio del petróleo. ¿Cuál fue la solución, entre comillas, solución del modelo estatal que impera en el país? Contagiar la crisis, tome la plata del Banco Central, perjudique a depositantes y perjudique a municipios y a prefecturas. No digo en el sentido de perjuicio doloso, digo en el sentido de quitarles liquidez y de usar ese dinero. Tomar 11.000 millones de dólares de los asegurados, de los trabajadores asegurados, del IFA, de los militares, de los policías, quitarle parte de las utilidades a los trabajadores privados y ponerse el Estado en el papel de cuando hay un exceso sobre 8.000 dólares, el Estado, que no ha trabajado nunca, hace el papel de trabajador y se lleva la diferencia en las utilidades. Quitarle a los maestros los fondos a través de los cuales constituyeron desarrollo, viviendas, trabajo, dignidad, movimiento económico. Confundirlo todo en un solo paquete. Si usted las cosas las maneja coordinadamente, y vuelvo al caso de la energía es una cuenta que tiene excedentes abultados, al punto de que debe ser bajada también para el costo de carácter industrial. Lo que pasa es que, claro, cuando se habla de bajar el costo a los industriales, que hay que bajarlo, como hay que quitar impuestos a los industriales para que puedan subir salarios y se mueva la economía y la gente tenga más plata para, repito, gastar, pagar, comprar, y con eso las empresas, en vez de perder, ganen, y en vez de no vender, vendan, y entonces tributen con menos impuestos, más cantidad, y crezcan y venga la inversión y ya no se despida, y por el contrario los jóvenes tengan cómo emplearse. Ahí nadie dice nada, pero cuando es con los pobres, entonces es populismo y demagogia. Eso es alma, eso es economía social de mercado fundamentada en la doctrina social de la Iglesia. No por eso menos inteligente, no por eso menos productiva, no por eso menos desarrollista. Lo que pasa es que no es la filosofía fondomonetarista del máximo ajuste y el mayor sacrificio para la gente. Esta es conciencia social con eficacia, ajuste menor y desarrollo mayor. Esa es la diferencia. Cuando hablamos de conciencia social, justamente, señor alcalde, esto me lleva a la siguiente pregunta. Esta semana se aprobó el incremento de $9 mensuales al sueldo básico, que pasa de 366 a $375 para el 2017. Esto es un 2.5% de incremento.
¿Usted considera que esto es el aumento que dice el plan de gobierno Viteri Pozo, elevar responsablemente los salarios? ¿Será suficiente o en el eventual gobierno Partido Social Cristiano elevará más los salarios? Depende el momento y el porcentaje. ¿Qué es lo malo del gobierno? Lo malo del gobierno no es elevar los salarios, que está bien que los eleve. Lo malo del gobierno es que al elevar salarios, pero no quitar impuestos como la salvaguardia, como el impuesto anticipo al impuesto a la renta, no el impuesto a la renta, que está bien, sino el anticipo. Al no quitar el impuesto a salida de capitales, que es un impuesto a la entrada de capitales, sigue desequilibrando el costo productivo de las empresas, que se compone básicamente de salarios, energía y tributos. Entonces, ¿cuál es la fórmula que propone el binomio Viteri Pozo? Quite impuestos, baje la tarifa eléctrica, baja el costo y suba responsablemente los salarios. El resultado neto es que el empresario va a tener menos costos, va a tener alivio, lo cual es positivo para que produzca, venda, exporte, se mueva. Pero el trabajador sí tiene un incremento salarial que por tercera vez, repito, le permite comprar, pagar y mover positivamente la economía y acabar generando empleo. Esos señores que tontamente, porque no tiene otra palabra para calificarse, dicen, el mundo de los que tienen empleo es privilegiado, a ellos les suben el empleo y los demás, no, pues mi amigo, si usted pone dinero en el bolsillo de la gente, el trabajador y sus familias son los clientes del aparato productivo. Consume, aumenta producción. Exactamente. Y si los negocios actuales, en vez de perder, ganan, y si la empresa privada invierte y se crean nuevos negocios, no solo que cesa el despido, sino que viene una demanda de trabajo. Los jóvenes van a trabajar, entonces se van a beneficiar. Los que no tienen empleo hoy también se van a ir beneficiando de tener empleo y de tener un salario digno. Ayer también ya en el Pleno, señor alcalde, se discutió la ley de plusvalía, ya hemos escuchado anteriormente cuál es su posición, pero ahora se le agregó algo como una especie de modificación. Se le va a agregar la frase que diga que la vivienda se declara como un derecho y no como mercancía. Aquí hay que aclarar algo. Actualmente ya es un derecho constitucional la vivienda, pero al momento de especificar que no es mercancía, ¿se estará acaso radicalizando la posición socialista, marxista en el Ecuador? Perdóneme la expresión, se está radicalizando el cojudismo, porque la vivienda, al que no la tiene, no se sienta a discutir si es mercancía o derecho, sino que quiere tenerla. La vivienda hay que tenerla. El progreso hay que vivirlo. Y lo que están haciendo con esa ley es matando al que aspira a comprar vivienda. Porque el que aspira a comprar, en un momento dado, aspira a la posibilidad de vender para mejorar o por una necesidad. Y lo que están haciendo es mentir. Porque vea usted, todo el aparato, toda la explicación, porque no tienen otra, es que cuando el Estado hace una obra, es justo que se cobre un impuesto a la plusvalía. Y yo digo correcto, cuando el Estado hace una obra, correcto. Y dígame, cuando usted o una persona de clase media o un pobre compra una casa en Plan Victoria del gobierno o en planes sociales como Mucholote o Milote o en planes de la empresa privada, ¿qué tiene que ver el gobierno en eso? ¿Qué le ha dado el gobierno? Están vendiendo una casa, compra la casa y ese señor, a partir de la nueva ley, el día que venda, va a tener como socio de su esfuerzo y de su ahorro a un vago y lapiador que se llama Estado. Muy distinto si el Estado hace una obra y beneficia a la gente que está alrededor. Es correcto que se cobre el impuesto a la plusvalía, tanto por parte del Estado local como el Estado nacional. Pero esta ley no tiene nada que ver con este discurso publicitario. Usted lea la ley y no tiene nada que ver con lo que hace el Estado, tiene que ver con lo que hace la gente. Esa es la filosofía del señor Fidel Castro, la filosofía del señor Hugo Chávez, y no digamos la de Che Guevara. Todos aquellos a los que el presidente Correa, con una voz entrecortada, juró que iba a implementar sus acciones. Entonces, con semejante referente, mi amigo, Cuba y Venezuela
Es ahí donde quieren llevar al Ecuador. Nosotros queremos el cambio positivo, haciendo lo contrario de lo que hace el gobierno. Y por eso yo digo, el arma es el voto y hay que votarlos con el voto, democráticamente el 19 de febrero. Sin embargo, en las encuestas, y hay 3 encuestas, señor alcalde, yo sé que usted no cree en las encuestas. No, yo creo que las encuestas son un referente. Le dan el primer lugar, más del 30%. Claro, el primero con el 30% y el otro 70%. ¿Desde cuándo 30 es más que 70%? De 100, si usted tiene 30, puede ser que tenga más que... La oposición, pero está dividida. Pero llegará a segunda vuelta, pues, y ahí tendrá que unirse, pues. Yeah. ¿Desde cuándo 30 es más que 70? Que el 70 esté dividido en varios, ese es otro problema. Pero cuando se suman los 70 son más que 30, pues. Pero no hagamos matemáticas, hagamos conciencia. Usted piensa que el 40%, 4 de cada 10 ecuatorianos, van a votar el 18 de febrero para que esta situación que se agrava cada día se prorrogue 4 años más. Yo no creo. Con toda franqueza, no creo. Y si no hay 40%, hay segunda vuelta. Y si hay segunda vuelta, se van a enfrentar el 30 contra gran parte del 70. Hay una situación que no se le ha podido preguntar al candidato Lenín Moreno sobre la sostenibilidad de la deuda pública. Usted ya lo mencionó, que está más del 50% del Producto Interno Bruto. Pero el gobierno ecuatoriano acaba de conseguir 1.650 millones de dólares más este mes. 750 millones en bonos al 9,75% de interés. Venta anticipada de petróleo, $600, y de un combustible fuel oil en 300 millones de dólares. ¿Qué va a pasar hasta mayo del próximo año? ¿Cómo se va a gobernar? Que va a seguir creciendo la deuda. Pero ¿cómo se gobernaría cualquiera que sea el próximo? Que la deuda externa tiene que ser renegociada y la interna también, si no... Renegociarla. Claro, renegociarla quiere decir... del Ecuador... No hay, pues... Para poder renegociar no hay, por eso le decía yo, los gobiernos son integrales. Si un gobierno serio dice y da muestras creíbles y consistentes y permanentes de que es digno de confianza, de que es serio, de que quiere seguridad jurídica, rentabilidad, de que quiere mantener la dolarización, de que va en ese sentido, de que se ajusta el cinturón del Estado, de que deja de mezclar las cuentas, de hacer caja chica del Seguro Social, del Banco Central, etcétera, etcétera. Ese gobierno tendrá la credibilidad para decirle a los acreedores: a ver, señores, usted me tiene que ampliar el plazo y me tiene que bajar los intereses para que la carga anual de la deuda baje y tener ese dinero sobrante, producto de un plazo más largo, de un interés más bajo, para empezar a trabajar en el desarrollo del país, a la par de lo que va a hacer la empresa privada cuando tenga condiciones para hacerlo. Porque hoy día no tiene condiciones para hacerlo. Pero si usted me pregunta qué va a pasar desde aquí hasta que se vea el gobierno, más endeudamiento y menor crecimiento, con lo cual el porcentaje sobre el Producto Interno Bruto sigue subiendo, sigue su marcha. Sí, yo le preguntaba esto porque realmente al candidato oficialista, Lenín Moreno, todavía no hay oportunidad de entrevistarlo. No sé si va a conceder entrevistas, le ha dicho que no le da, o sea, que no hace contacto con periodistas ni con políticos, porque tampoco acepta el debate. Esa es la idea, que hay que discutirla. Bueno, y la ciudadanía a lo mejor discutirla. Interprételo como un acto de inteligencia, Lenín Moreno. A lo mejor no quiere mentir, y entonces la forma de no mentir es no hablar. Porque si usted le pregunta y él le contesta y no mienta, le va a decir lo mismo que yo, pues le va a decir qué va a hacer, qué va a suceder con la deuda, que sigue subiendo, pero si el gobierno al que él pertenece lo sigue subiendo todos los días, pues. Entonces, de repente, para no decir eso, no habla. Eso no quiere decir que nosotros no sepamos, digamos, son cosas muy distintas. Señor alcalde, vamos a hablar de la ciudad de Guayaquil. Ya el dragado se firmó el día de ayer por parte del prefecto. Aunque los resultados no van a ser inmediatos, sabemos que esto va a demorar hasta que se traiga la draga, etcétera. Hay 5.000 toneladas de sedimentos que hay que recoger. ¿Alguna previsión especial, señor alcalde, por parte del municipio en este invierno que parece que va a ser fuerte? Ya comenzó a medio llover. A ver, primero en cuanto al dragado del río Guayas y vamos a decir de la desembocadura del Daule y del Babahoyo en el Guayas, yo estoy de acuerdo. Mejor otra vez, mejor es tarde que nunca. Hace 58 años no se ha dragado. Que no se draga, 48 años que no se draga 48.
48 años que no se dragan los ríos. La competencia es del prefecto. Nosotros hemos aportado y lo vamos a volver a hacer el día de hoy o de mañana con un estudio que se hizo con la CAF, con la Corporación Andina de Fomento, a los más altos niveles técnicos de consultores extranjeros, con un programa que el resumen ejecutivo ya se lo hice llegar al prefecto. Hay que socializarlo con otro tipo, sociabilizarlo, para ser más claro, con otro tipo de entidades. Y ahora le estamos haciendo llegar ya el estudio definitivo, que tiene aproximadamente 1.200 páginas, es muy claro, analiza los problemas, presupuestos, sugerencias, etcétera, 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 y se lo vamos a entregar. Yo creo que él sabrá darle el uso que le corresponde. ¿Qué está haciendo el municipio respecto al tema? Bueno, lo de siempre. Número uno, ampliando permanentemente la infraestructura de drenaje pluvial. En segundo lugar, hemos importado válvulas que las hemos colocado ya en muchísimos lugares de Guayaquil, precisamente en los que más se inundan. Todavía no acabamos de hacer eso. Válvulas que cuando sube la marea se cierran e impiden que el agua entre en las alcantarillas y canales. Y por la presión del agua, al bajar la marea, se abren para permitir drenar. De manera que nosotros seguimos limpiando. Por ejemplo, Interagua limpia 2 veces durante la temporada invernal todos los canales. Un programa termina los primeros 15 días de enero y el otro termina los primeros 15 días de marzo, un repaso que se hace. Y aprovecho para hacer un llamado a mis conciudadanos. Cada vez son menos los que lo hacen, pero todavía hay muchos que lo hacen. Botar escombros, botar basura, poner obstáculos, hasta construir en el lecho de canales y de esteros, lo cual es, obviamente, taponar las los enlaces que hacemos en esta emisora con usted, señor alcalde, con zonas periféricas sobre todo, demandan algo que no es competencia del municipio: la fumigación, las brigadas de salud. Lo hacemos también en eso nosotros. se va a trabajar quizás un poco más que en otras ocasiones. Eso debería hacerlo el Ministerio de Salud. Sin embargo, las fumigaciones intradomiciliarias y extradomiciliarias más grandes, que llegan casi a 2 millones de personas, las hacemos nosotros cada año, 2 veces al año, previo al invierno, contra vectores como moscas y mosquitos, y luego contra roedores, especialmente contra ratas. Seguimos haciendo eso, seguimos entregando toldos en esta época también a los distintos barrios y comunidades más pobres que nos lo piden. Y bueno, ese es un trabajo permanente que yo digo siempre, más allá de las competencias, uno está para servir y hacer el bien sin mirar a quién. Señor alcalde, son las 7 de la mañana, 58 minutos. Me queda 2 temas, pero no sé cómo hacerlo. En el tema de la aerovía, ¿cuál es la situación? ¿Cuándo Guayaquil podrá contar con ese servicio? Muy pronto, pero quiero hacer un reclamo. Me está demorando el Ministerio de Finanzas la autorización para firmar con el gobierno francés el convenio de préstamo. Y no encuentro motivo para eso, porque yo no le estoy pidiendo garantía ninguna al gobierno. El municipio de Guayaquil tiene capacidad de endeudarse, el crédito es directo al municipio de Guayaquil, y por lo tanto los señores burócratas deben moverse un poquito al ritmo de las necesidades de la gente. Así que necesito que me entreguen esa autorización para firmar de inmediato el contrato, iniciar las primeras semanas del año que viene el proceso preobra, y luego la obra, que Dios mediante estará lista en 2 años y que va a significar 40.000 personas trasladándose en 20, 15 minutos de Durán a Guayaquil, al centro de Guayaquil, a la Plaza del Centenario, asunto en el que ahora ocupan cerca de 1 hora. Y además eso significa liberar de ese número de personas el puente, la Unidad Nacional y la Menéndez Gilbert. Para concluir y agradecerle, señor alcalde Jaime Novoa, el día de hoy en este enlace radial. Como es el previo a Navidad, nos hemos alegrado por la inauguración del Monumento del Cristo Consuelo, actividades navideñas de fin de año, sobre todo con los jubilados. Hoy día, a propósito, no pueden cobrar el 13º en el Seguro Social. Bueno, dicho sea paso, nosotros pagamos bastante antes del plazo legal del 13º a todos nuestros empleados. Yo quiero finalizar deseándole una vez más a todos los ecuatorianos, especialmente a nuestros vecinos de Guayaquil, la mejor Navidad posible. Nos quedan 2 eventos. Nos queda el evento de la cena de ancianos, 5.000 ancianos, que no es que van por una comida, que bien la necesitan y les gusta, sino es muy agradable verlos juntos, conversando. Es el reconocimiento que hace la ciudad a personas que lo han entregado todo por la comunidad. Queremos que sepan que apreciamos lo que han hecho
que están allí, que los consideramos útiles para la sociedad, y el segundo será una gran fiesta de fin de año que ya es tradición en el Malecón el día 31 de diciembre. Habrá tiempo para hablar del año que viene en el próximo enlace. Próximo enlace, porque algunas personas están planeando no salir de la ciudad. Dicen que Guayaquil está muy atractivo el fin de año. Unas planean no salir porque es atractivo y otras planean no salir porque no tienen plata, desgraciadamente. Pero hay que hacérselos atractivos a los dos. Muchas gracias, alcalde Jaime León.